Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNet. Máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNet. Con el respaldo de AJ Computación. 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJNet. La Tacunga. Calle Guayaquil 527 y Quito. AJNet. Internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. Élite Televisión, Canal 45 presenta Última Palabra, un análisis profundo de los temas que interesan al país, en lo político, económico, cultural, artístico, social y deportivo, bajo la conducción del ingeniero Guido Hernando del Toro Viteri. Atentos saludos amigos televidentes, una verdadera satisfacción poder saludar y darles la bienvenida aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. En el programa de hoy hemos invitado al doctor Ludwig Álvarez Rengifo, conocido analista político y económico, para analizar el tema de la administración de justicia en el país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay seguridad jurídica? ¿Por qué la renuncia de la doctora Carmen Maldonado? Entre otros temas que vamos a analizar en la administración de justicia. Ya volvemos con ustedes luego de la pauta publicitaria. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Yucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Comienza el 2022 con ahorro. Cancela tu impuesto predial la primera quincena de enero y recibe el 10% de descuento. Cada quincena el impuesto disminuye el 1% hasta el mes de junio. A partir de julio se cobrará un recargo del 10% hasta fin de año. Puedes pagar tus impuestos en el Palacio Municipal, Mercado Mayorista, Terminal Terrestre, Mercado Cerrado El Salto, Edificio El Niágara, Edificio La Laguna. Además, recuerda que también podrás cancelar tus impuestos a través de la red Facilito, Cooperativa Andina, Cooperativa El Sagrario, CACPECO, juntos comprometidos con nuestra ciudad. El invierno golpea con fuerza a nuestra provincia. La prefectura de Cotopaxi interviene varias zonas afectadas por el invierno para habilitar la red vial rural. La maquinaria, personal y equipos de los gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, el gobierno provincial de Cotopaxi, en coordinación con el GOE provincial, trabajamos de manera conjunta para superar la emergencia. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares, amigos televidentes. Hoy nos pueden ver y escuchar en el mundo a través de www.eliteradioytelevisión.com. En las redes sociales estamos como Élite TV Oficial. En señal abierta UHF cubrimos las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, Élite Radio en 103.3 MHz. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros, analista jurídico, analista político y además economista. Estimado Ludwig, gracias por aceptar esta invitación, aceptar este diálogo. Realmente quiero empezar por el tema más crítico. A mí me ha preocupado mucho la renuncia de la doctora Carmen Maldonado como presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Es una demostración de que no hay seguridad jurídica en el Ecuador. Ella deja realmente con una incógnita enorme al país
y al mundo, porque ¿cuál será la lectura que tienen los países amigos, entre comillas, en el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador para que una presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura renuncie? Se ve que algo está pasando. Bienvenido, un gusto tenerte en el programa. Señor ingeniero Guido del Toro, muy buenas noches. Un verdadero placer saludarle. Me siento enormemente gratificado de estar en este programa de mucha altura, de mucha trascendencia. Muchas gracias. A través de su digno intermedio, permítame saludar a toda la colectividad de la zona centro del país y desde luego a los cibernautas que nos ven en todo el mundo. Permítame comentarle, manifestarle que lo que está sucediendo en Ecuador es sumamente gravoso. ¿Por qué gravoso? Porque efectivamente tenemos nosotros cosas... Ludwig, realmente cayó como balde de agua fría el hecho de que se preguntaba, bueno, ¿qué pasó? Porque una sorpresa de estas de la doctora Maldonado. Pensábamos que iba a dar alguna buena noticia, pues no, una rueda de prensa convocada de la noche a la mañana. Y normalmente cuando se convoca una rueda de prensa se da a conocer el tema central, los subtemas que se van a tratar, motivo, razón o circunstancia. Pero de pronto dice, he decidido presentar la renuncia. Eso fue un golpe para el país. Afecta, señor ingeniero Guido del Toro, a la institucionalidad jurídica de Ecuador, muy venida menos desde siempre, porque hay que ser honestos y hay que decirlo. No es que los jueces de antes eran mejor que los jueces de ahora. Lo único cierto es que la administración de justicia en el Ecuador está siendo llevada a cabo por operadores, muchos de ellos no deberían estar ahí, y otros tantos definitivamente que son impecables, impolutos, y hay que resaltar. No todo es malo. Ahora bien, ante esta dicotomía, ante esta situación de bifurcación entre tener seguridad jurídica, artículo 82 de la Constitución de la República de Ecuador, ¿qué es la seguridad jurídica? Siempre nos estamos hablando de lo mismo, pero no llegamos a concretar en realidad. Para los señores televidentes, para los amigos televidentes y cibernautas, no es otra cosa sino la existencia de normas jurídicas previas, claras, oportunas y aplicadas por la autoridad competente. Esa es la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República de Ecuador. Ahora bien, por un lado decimos que sobre la base de la renuncia de la señora doctora Maldonado, de lo cual discrepo mucho de la forma, porque si nos damos cuenta es efectivamente una patriota, ¿no? Es algo, un carácter indómito dentro de lo profesional, algo que todo el mundo quisiéramos hacer en determinado momento, en el sentido de que estamos realizando cosas muy positivas, de que estamos haciéndole bien a la patria, pero ¿realmente eso está sucediendo? ¿O será de pronto que, no sé, los cárteles la han presionado? ¿Será que de pronto se evidenciaron circunstancias tan negativas que obligaron a que la máxima representante del Consejo de la Judicatura de Ecuador dimita? ¿O será acaso que tenemos aspectos tan importantes como los que son los retiros de la visa por parte de Estados Unidos a narcogenerales, a determinados servidores judiciales, jueces, secretarios, abogados en libre ejercicio? Tal vez algo llega a chocar en lo concerniente a su gestión. Lo que aduce la doctora Maldonado es de que le están limitando funciones, o sea, le están quitando la capacidad de sancionar, por decir así, de sancionar a malos funcionarios. Entonces, que yo soy la autoridad, administrar una institución, pero me limitan las funciones, me dice, usted no va a poder sancionar, usted no va a poder hacer esto, usted no va a poder hacer el otro. Entonces, ¿para qué me pusieron? Pues, ¿no es cierto? Si voy a estar de títere en esa función, yo ahí sí estoy de acuerdo con la doctora Maldonado. Diría, muchas gracias el encargo, busquen otra persona que se ajuste a los deseos o a la norma que ustedes quieren poner, pero yo no voy. Así de sencilla la situación, es mi opinión, Ludwig. Comparto plenamente, señor ingeniero Guido del Toro, pero recordemos, la señora doctora Maldonado, de dónde viene, quién le puso, y hagamos este ejercicio de memoria bastante rápido. A ver, al otrora presidente de la República, al señor Moreno, que después manifestó que era licenciado,
¿Quién lo puso? Seamos honestos. El anterior presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Si el señor economista Rafael Correa Delgado le puso a Moreno, y a su vez Moreno le puso, y que en paz descanse, no sé qué tanta paz tenga de pronto, este señor Julio César Trujillo, ¿no es cierto? Y que después, que fue Julio César Trujillo, el que le deja sin efecto y sin piso, ¿y qué es lo que hace? Automáticamente desplaza al hombre fuerte de Correa, del Correato en el Consejo de la Judicatura, que era Yalc. Claro. Y ahora tenemos nosotros a esta señora, doctora Maldonado. Entonces, vemos que es un entramado, pero lo importante de esto, porque no hay verdad que no se llegue a conocer. En algún momento tengamos la plena seguridad que vamos a develar el famoso misterio del por qué renuncia. ¿Qué lo hace porque le han limitado las funciones del Consejo Nacional de la Judicatura a través de la presidencia? No. Si eso se limitó ya con la anterior decisión de Corte Constitucional, cuando había que calificar previamente, ¿qué cosa? El error inexcusable, cuando ya teníamos que hacerlo a través de una sentencia debidamente ejecutoriada, cuando se le estaba coartando la libertad, por supuesto, de acción. Y ahora que hablamos de la suspensión, que tiene que ser el Pleno, recordemos, una democracia funciona cuando es participativa, cuando el servidor público tiene muchos poderes convocados en sí mismo, indiscutiblemente le estamos llamando y le estamos llevando ¿a qué? A la arbitrariedad. Y la arbitrariedad en el servicio público es extremadamente peligrosa. Por lo tanto, si tienen que decidir 7 voluntades, si le suspenden o no al violador de la provincia, al psicólogo, en la cual, Pastaza, si no estoy mal, tiene varias víctimas a su haber, qué mejor que haya el concierto de 7 voluntades para que se lo pueda discutir y que se pueda poner sobre el tapete su comportamiento. Si es que nosotros hablamos del caso de Baby Yunda, del alcalde de Quito, del Distrito Metropolitano, cuando se estaba manifestando acerca del sorteo direccionado, qué mejor que tengamos 7 voluntades y no recaiga solamente en una. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo en eso, para ser honesto, distinguido señor ingeniero Guido del Toro. Y la dicotomía que ahora se presenta, dice el presidente de Corte Nacional de Justicia, vamos a enviar nuestra terna. Y la presidenta saliente, fíjese, ya deja puesto, en este caso, a su reemplazo. ¿Cuál? Hacienda suya. Como el rey, una vez que muere, le deja puesto a la persona que quiera que siga gobernando. Ecuador no es una dictadura jurídica, Ecuador es una democracia y Ecuador es un Estado jurídico de derechos, que contempla derechos y también establece obligaciones de todos y cada uno de nosotros, los ciudadanos. Pero ¿cómo resolver este problema de antinomias jurídicas? Y la respuesta la traigo yo, por supuesto, como siempre, estimado señor ingeniero, si usted me lo permite. Por favor. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece, y eso lo dijimos la otra vez, los servidores públicos solamente tienen las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley. No puede ser ni más ni puede ser menos. El 179 de la norma máxima, de la norma suprema de la ley de leyes de la Constitución, ordena que el Consejo Nacional de la Judicatura esté integrado ¿por cuántos? Por 5 miembros. ¿De dónde vienen estos 5 miembros? Corte Nacional de Justicia, Fiscalía, Defensoría Pública, Asamblea Nacional y Ejecutivo, Presidente de la República. ¿Quién va a presidir, dice el 179? El delegado de las ternas que presenta, ¿quién? La Corte Nacional de Justicia. El delegado que está, en este caso, que sería el suplente de Maldonado, de la presidenta que salió, ¿quién es? ¿Quién, en este caso, le nominó dentro de la terna? Fiscalía. ¿Puede acaso él ser presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, como dejó sentenciado ya la señora doctora Maldonado? Esa es la incógnita jurídica. Vamos a dar la contestación. El artículo 233 de la Carta Magna del Estado establece que los servidores públicos son responsables por sus acciones y son responsables también por sus omisiones, es decir, por dejar de hacer. Y en eso son responsables los miembros del Consejo, miembros del famoso quinto poder, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Hasta ahora tenemos
el contralor subrogante de la subrogante del subrogante del subrogante. Algo completamente absurdo, ilógico e inconstitucional. Bueno, ahora tenemos un Consejo de la Judicatura que no tiene presidente. ¿Cómo resolvemos esta incógnita? El artículo 424 de la Carta Magna establece claramente lo siguiente: que todos los servidores públicos y todos los actos del servicio público deben estar de conformidad con la Constitución. Caso contrario, son nulos, de nulidad absoluta. El artículo 425, y viden, decimos los abogados, es decir, de la misma norma, establece que el orden jerárquico de aplicación de la norma. Y en este orden jerárquico nos habla, primero y por sobre todas las cosas, la Constitución de la República del Ecuador. La madre de las leyes. Exactamente. Después, ¿qué tenemos? Los convenios y tratados internacionales, con una excepción. En tratándose de derechos humanos, estos prevalecen inclusive por sobre la Constitución. Ojo. Entonces cedemos soberanía jurídica, pero así está dado la Constitución del 2008. Después, ¿qué tenemos? Las leyes orgánicas. La ley orgánica, un ejemplo, Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, etcétera. Y después tenemos las leyes ordinarias como el Código Civil, y así podemos seguir enumerando otras más hasta llegar a los demás actos de la administración pública. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aplicar única, exclusiva y solamente la Constitución. Para resolver este problema, el artículo 426 de la Ley de Leyes establece claramente lo siguiente, señor ingeniero Guido del Toro, que los servidores públicos aplicarán la Constitución de manera inmediata, inclusive existiendo vacíos, ocurrirán a los principios constitucionales. Y para resolver esta dicotomía, si le pongo al uno que yo le dejo o le pongo al otro que tú quieres, ¿qué debemos hacer? Irnos al 427 de la norma tantas veces aludida, que señala ¿qué cosa? Lo siguiente: en caso de interpretación constitucional se estará única, exclusiva y solamente a la interpretación global de la Constitución en su integralidad y de manera expresa. Para ayudarnos, el artículo 425 ha señalado que todo servidor público debe observar, entre otras, ¿qué cosa? Las leyes ordinarias. ¿Cuál es una ley ordinaria? La codificación de Código Civil. ¿Qué ordena la codificación de Código Civil? Porque uno dice, no, a ver, pero estamos hablando de materia constitucional. Tú puedes hablarme de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, Jurisdiccionales y Control Constitucional, o puedes tú hablarme de la misma Constitución, pero no puedes hablar de la codificación de Código Civil, porque esa norma no tiene, primero, especialidad, y segundo, es una norma que está completamente alejada del derecho público, ante lo cual el 425 Constitución señala clara, expresa y determinantemente que todo servidor público debe observar, en este caso, la codificación de Código Civil, que nos dice, entre otras cosas, algo que a los abogados nos enseñan en primer semestre, que es la ley. ¿Qué es la ley? Y nos dice que la ley, en el artículo primero, no es otra cosa sino la expresión de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda a los servidores públicos, prohíbe y permite, en este caso, el derecho privado. Y el artículo 18, distinguido señor ingeniero, de la norma ya citada, establece cómo se interpreta la ley. Y nos dicen los numerales 1, 2, 3 y 7 que a la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio, por parte, en este caso, ¿de quiénes? De los jueces. Entonces, con todo este antecedente, ¿qué es lo que nos dice el 179? Que presidirá el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿quién? El delegado de la terna enviado por la Corte Nacional de Justicia. El señor Juan Piguave, para no dar nombres simplemente, lo designó la terna que remitió la Corte Nacional de Justicia. La respuesta es no. Consecuentemente, puede ser presidente del Consejo Nacional de la Judicatura el ahijado de la señora doctora Maldonado o el suplente. La respuesta es no. Ahora, por un lado, lo hemos resuelto, ojo, vamos a otro razonamiento. El señor vicealcalde del Cantón Latacunga, que se llama en funciones. Vicealcaldesa. La señora vicealcaldesa, que se llama. La señora. Que tuve el gusto de conocer, de conversar,
Le propuse al municipio hacer una campaña para que se dé la limpieza de las calles. Era por cuanto una vez salimos con mi señora y recogimos los desperdicios de nuestra mascota en una funda y nos quedaban viendo mal y veíamos cómo las calles están sucias. Pero se me refirió que no, que esta es la ciudad más limpia de Ecuador y definitivamente no es así. Sin embargo, ¿qué sucede? Dios no quiera, ¿no? ¿Qué pasaría si la señora vicealcaldesa fallece? Que Dios no lo permita. Como el pueblo le escogió directamente como vicealcaldesa, ¿sí o no? ¿Le escogió? Es elegida. ¿Cómo? ¿Quién? Como concejal, ¿no es cierto? Claro. Ahora, el concejal tiene su suplente. Si fallece la señora vicealcaldesa, ¿qué sucede? El suplente, Juan Piguave, ¿entraría a ser vicealcalde? Definitivamente no. Porque es el suplente de la concejal. De la concejal. No de la vicealcaldesa. Lo propio sucede con el Consejo Nacional de la Judicatura. El suplente es suplente de la señora doctora Maldonado, pero no lo es de la presidenta per se. Consecuentemente, ¿cómo se podría subsanar para que este caballero efectivamente logre ser el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Es a través de que se remita su nombre sobre la base de una terna que envíe el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿en dónde está la pelotita en este momento? En Corte Nacional de Justicia. ¿Y quién es el hombre más fuerte del Ecuador? Hoy por hoy, el presidente de aquella institución. Entonces, señor ingeniero Guido del Toro. Ahí se aclara el tema. Exactamente. Ahora, vamos solamente a cuestiones de control constitucional, entre comillas, que inclusive no hace falta. ¿Qué nos dicen los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Primero, que cuando la regla de solución de antinomias, lo que acabo de manifestar, no prospera, tenemos que aplicar, ¿qué cosa? Un test, entre comillas, de constitucionalidad. Cuando vamos a ver en este caso los fines constitucionalmente válidos, ¿qué es lo que tendría que hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Tenemos un suplente? Sí, está el suplente. ¿Podemos afectar sus derechos? No lo podemos hacer. ¿Qué sucede ahora? El 179 de la Constitución, ¿qué nos ordena? Que pongamos como presidente, como titular del Consejo Nacional de la Judicatura a un miembro delegado de la terna, en este caso de Corte Nacional de Justicia. Entonces, una vez que está vacante la presidencia, solicitamos a Corte Nacional de Justicia nos envíe la terna, sigue siendo suplente la persona que en este momento es suplente y consecuentemente la persona designada será quien ejerza la presidencia de la Corte Nacional como tal. Ahora bien, ese acto administrativo persigue fines constitucionalmente válidos para poder aplicar el 179, por supuesto. ¿Es necesario? Es indispensable, claro que es necesario. ¿Es urgente? Desde luego que es urgente. Entonces, sobre la base de este test de constitucionalidad, por supuesto que tiene el Consejo, en este caso de Participación Ciudadana y Control Social, las armas jurídicas necesarias para poder nombrar al titular. ¿Y quién va a ser el titular? Como acabamos de manifestar, la persona designada entre la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia, que bien puede ser inclusive el mismo suplente de la señora doctora Maldonado. Pero si es que no se ponen otros nombres, tranquilamente puede ser otra persona. ¿Cuáles son los requisitos? Título de tercer nivel, 10 años de ejercicio de la profesión y que tenga las palancas. ¿Por qué tanto interés de llegar a ser esa autoridad? Señor ingeniero Guido del Toro, para nadie es desconocido que en Constantinopla cobran $25,000 para ser jueces. Usted lo sabe, todos lo sabemos. Y para llegar a ser presidente delegado provincial del Consejo Nacional de la Judicatura en Constantinopla, $75,100,000. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Ecuador? Ecuador debe autodepurarse, Ecuador debe sanearse, porque hay jueces, hay fiscales. Yo conozco personas, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de corrección, hombres y mujeres moralmente éticos, con principios y con valores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llamar a todos los operadores de justicia, una declaración juramentada y que digan si pusieron o no pusieron dinero, porque el que pone dinero, ¿qué hace? Es como un empresario. El empresario invierte. ¿Qué quiere el empresario? Recuperar su dinero. Utilidad. ¿Y cómo recuperan ciertos jueces corruptos de Constantinopla los dineros? ¿A través de qué? A través de los juicios en Constantinopla, extorsionando al pueblo.
Y eso no está bien, eso no es adecuado, eso no es correcto, señor ingeniero Guido del Toro. Por eso es la apetencia por el puesto. Permíteme ir a la pauta publicitaria. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión, analizando precisamente lo que se llamaría una crisis en la administración de justicia, que yo aspiro que no llegue a tal, sino que lo más pronto posible se dé una salida legal y jurídica. La pauta publicitaria, el mensaje de nuestros anunciantes y continuaremos en este diálogo. Ya regresamos, amigos. Reporte periodístico. Reporte periodístico. Según cifras del Ministerio del Interior, al Ecuador han llegado alrededor de 1 millón de venezolanos. ¿Cómo hacen aquí para esperar qué carro debe seguir y cuál detenerse si los semáforos no funcionan? Desde este jueves 3 de febrero a las 20 horas. Por Élite Televisión, Canal 45. El invierno golpea con fuerza a nuestra provincia. La prefectura de Cotopaxi interviene varias zonas afectadas por el invierno para habilitar la red vial rural. La maquinaria, personal y equipos de los gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, el gobierno provincial de Cotopaxi, en coordinación con el GOE provincial, trabajamos de manera conjunta para superar la emergencia. Comienza el 2022 con ahorro. Cancela tu impuesto predial la primera quincena de enero y recibe el 10% de descuento. Cada quincena el impuesto disminuye el 1% hasta el mes de junio. A partir de julio se cobrará un recargo del 10% hasta fin de año. Puedes pagar tus impuestos en el Palacio Municipal, Mercado Mayorista, Terminal Terrestre, Mercado Cerrado El Salto, Edificio El Niágara, Edificio La Laguna. Además, recuerda que también podrás cancelar tus impuestos a través de la red Facilito, Cooperativa Andina, Cooperativa El Sagrario, CACPECO, juntos comprometidos con nuestra ciudad. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos haces grande. Somos tus proyectos. Somos la montaña, el camino. Sí, creemos en ti. Ahora todos somos ese mismo sueño. Yucanchi, Chibuleo, la cooperativa de los ecuatorianos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo está con nosotros. Ludwig, vayamos un poco más allá de la frontera. ¿Esto puede afectar la imagen del país? ¿Afecta directamente? ¿El riesgo país se incrementaría? ¿Qué es lo que pasa fuera de fronteras? Una pregunta muy atinente, señor ingeniero Guido del Toro. Efectivamente, el empresario, el inversionista, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir las calificadoras de riesgo Moody's, por ejemplo, de Ecuador? Ten mucho cuidado, porque solo los ecuatorianos pueden creerse el cuentito de que renuncia por ser impoluta la persona. Sí, o sea, en el mundo, teniendo un estado como es Ecuador, con tantos y tantos escándalos, con un expresidente prófugo, más allá de que puede haber sido o no haber sido brillante, porque recordemos una cosa, la persona que se une con 5 delincuentes pasa a ser el 6º delincuente, así de simple. Entonces, ¿qué sucede? Y eso es para los políticos nuevos, para los políticos actuales y para los políticos de siempre. Tienen necesariamente que rodearse de gente buena, de gente noble, y de gente que quiere hacer las cosas bien. ¿Qué pasa con la percepción del empresariado en el mundo de las calificadoras de riesgo?
porque ellos son los que determinan el precio del valor de los bonos. Vamos a tener financiamiento, pero financiamiento más caro para el Ecuador. El Ecuador se sigue endeudando en una espiral extremadamente negativa. Y claro, somos sujetos de crédito, por supuesto, qué bien, qué belleza, pero los intereses son cada vez mucho más onerosos, mucho más caros, mucho más altos. ¿Por qué se da esta circunstancia? Porque en Ecuador no hay una administración de justicia que tenga los ribetes de ser efectivamente honesta. Una persona que es sorprendida manejando, conduciendo un vehículo a motor en estado de embriaguez con 1.5 en el alcoholímetro, ¿qué sucede? Va a ser, en este caso, sentenciada, va a ser previamente juzgada, o sorpresa, no estuvo el alcoholímetro calibrado, entonces sale libre. Cuando debe estar 30 días porque es un peligro inminente para quienes, claro, para todos nosotros. Ese tipo de circunstancias gravosas, dañinas, que le hacen muchísimo daño al Ecuador, va a repercutir en tasas de intereses más altas, es decir, en los créditos más onerosos para toda la población. Me remito a las expresiones de señores oficiales de la Policía Nacional que lamentan y se quejan, dicen: nosotros trabajamos, hacemos nuestro máximo esfuerzo en desarticular estas bandas delictivas, en poner tras las rejas a los delincuentes, pero ellos más se demoran en entrar que en salir, y exigen y piden una administración de justicia adecuada. ¿Tienen razón? Pero hagamos una mea culpa también, porque vemos a muchos de nuestros señores policías que cogen el arma con las manos, cogen la evidencia material del cometimiento de infracción penal con la mano limpia y poniendo sus huellas digitales. O sea, hay una policía que necesita profesionalizarse y eso es indispensable y tiene que hacérselo ya. Hay una administración de justicia que necesita ser rescatada y tiene que rescatársela ya. ¿Y cómo podemos nosotros hacer eso? Denunciando y siendo coherentes con nuestros propios valores, señor ingeniero Guido del Toro. Porque ¿quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los fiscales? ¿Quiénes son los amanuenses? ¿Quiénes son los operadores de justicia? ¿Quiénes somos los usuarios de la administración de justicia? Somos todos y cada uno de nosotros. Y debemos denunciar. Si usted ve a su vecino, no por la envidia que se va a Miami, que se va a Florida en avión 3, 4, 10 veces al año, no, está bien que lo haga y que genere mucho más patrimonio, qué bueno, porque eso ayuda a todo el país. Pero si usted ve que ese movimiento es injustificado, llama a la línea secreta, ¿no es cierto?, a la línea que no van a revelar su nombre, 1-800 delito, vea, sabe que Juan Piguave, mi vecino de al lado, está en esto. Noto un patrimonio injustificado, incremental, que puede ser lícito como puede ser no. Entonces, por favor, investiguen. Entonces vienen los organismos competentes, que en este caso, mire cuán importante es la academia. Yo fui catedrático universitario en la Pan American University en Cuenca, cuando era intendente de compañías de Cuenca, y daba contabilidad y auditoría. Y a los futuros profesionales les decía que siempre es indispensable tener, ¿qué cosa? El escepticismo profesional. Siempre piensa mal y acertarás. Cuando todos nosotros trabajemos con la academia, porque nuestros jóvenes son sanos, nuestros jóvenes son sinceros, nuestros jóvenes no están contaminados por la polución de la corrupción y la codicia del dinero, sino que estos jóvenes sanos, vehementes, indómitos, con un carácter definitivamente que no puede ser otra cosa sino envidiable, están ahí para defender los intereses de toda la nación. Entonces ellos deben hacer los seguimientos institucionales y patrimoniales de las personas, y ahí se va a dar con todos y cada uno de los jueces, de los servidores públicos que sean corruptos, porque la gran mayoría, señor ingeniero Guido del Toro, la gran mayoría de servidores públicos definitivamente son excepcionales. Pero hay que quitar a esta contaminación que sí la conocemos, que está presente y que se da en todas y cada una de las actividades del Estado ecuatoriano y de los gobiernos seccionales. Yo le escuchaba a usted en una entrevista y señalaba que había, por ejemplo, piedra de río, y por qué no utilizaba ese propio material, señalaba usted.
Y la respuesta es lógica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Es que prefiero comprar, porque si compro subo el precio, entonces gano. Ese tipo de circunstancias anómalas tienen que ser definitivamente proscritas. Señor ingeniero Guido del Toro, un ejemplo, mire, y es doloroso para la familia, porque la familia ve la merma en sus ingresos. Yo estaba asesorando en un cantón de una provincia de zona centro del país, y me dicen, mire doctor, aquí está el informe, solo fírmelo. A ver, vamos a leer, vamos a ver qué es lo que ha pasado. No, fírmele. No, permítame, ¿dónde están los Voy a ver qué firmo. Documental. Un momentito. Mi mami siempre me decía, lee todo lo que firmas. Pero, hasta ahora me sigue asesorando a pesar de que tiene un infarto cerebral ya casi 4 años penosamente y está postradita en la cama. Pero fíjese, ¿cómo voy a firmar un informe que muy gentilmente me lo dieron haciendo para que consigne yo la firma? Eso es algo que es inaudito. Eso se llama corrupción. Y el que firme estos informes es un corrupto. Y ese corrupto debe estar preso. Como deben estar presos los que hacen firmar esos informes. ¿Y qué hice yo? Cogí, denuncié al presidente, al vicepresidente de la República. Denuncié al director nacional de lucha contra los delitos de la corrupción, para que llegue a los organismos competentes, Contraloría, Fiscalía General del Estado. Y claro, como no puede ser de otra manera, estamos en Ecuador, ¿cuál es la consecuencia lógica? Porque en un país decente, ¿qué es lo que pasaría? Al que denuncia la corrupción, debes premiarle con su trabajo, y al que es corrupto, debes desplazarle. Pero no, estamos en Ecuador. ¿Qué sucede acá? Que el correcto se queda sin trabajo y el corrupto sigue en lo suyo. Entonces, pero no hay que arrepentirse. Les decía a mis hijos, así debemos actuar nosotros siempre. En una entrevista mantenida aquí en días anteriores con el señor asambleísta Dalton Bacigalupo, él se lamentaba la inacción de parte de la Contraloría y de parte de la Fiscalía en varios actos que son de conocimiento público. Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Qué sucede? El Código Orgánico Integral Penal es demasiado claro. Por ejemplo, yo estaba viendo los últimos acontecimientos en el Cantón Latacunga y me da mucha pena. Me da mucha pena porque para mí no es otra cosa sino producto de un gran amor a esta tierra hermosa. Pero me da pena ajena. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que supuestamente un señor concejal esté cohechando una camioneta? Eso no se puede dar, no se puede entender. Y que el señor alcalde simple y sencillamente diga, no sé, yo no fui. Y que no entiendan que lo que ordena el Código Orgánico Integral Penal es claro. Cuando un servidor público llegare a conocer acerca del posible cometimiento de un delito contra la administración pública, debe denunciar inmediatamente. Entonces, ¿quién tenía que denunciar? El concejal que tuvo conocimiento del audio, el periodista también que tuvo conocimiento del audio, porque es una obligación ciudadana, y también tiene que hacerlo desde luego el burgomaestre. Pero no puede decir, no sé, yo no fui, puede ser que sí, como puede ser que no, bajo ningún punto de vista. Debe ser denunciado. Y como ya lo conocen las autoridades, el delegado de Contraloría, el fiscal provincial, ¿qué tienen que hacer? Deben actuar. Yo, por ejemplo, no voy a decir el nombre, señor ingeniero, puesto que sería muy, muy gravoso, no para la persona, sino para la familia, porque la familia es la que sufre. A un cliente lo intentaron asesinar. ¿Sabe lo que hizo la Fiscalía de Cotopaxi? ¿Sabe lo que hizo? Le cambió la tipificación del delito. En lugar de ponerle tentativa de asesinato, ¿sabe lo que le puso? Tentativa de robo. Y por poco le dijo, por poco le hizo, y desde luego, que le hizo sentir a la víctima como culpable. Y al victimario, porque el victimario tiene por ahí un tema de almacén de insumos para el hogar, de acabados, etcétera. No, muy bien, señor, sabe que usted no se preocupe, que Fiscalía está a sus órdenes. Fiscalía de Constantinopla. ¿Cómo es eso? O sea, al delincuente le premias y a la víctima le proscribes. ¿Y qué tuvimos que hacer? Tuvimos que ir a Quito, desde luego poner a todas las instancias nacionales la queja pertinente, y hoy Fiscalía les está investigando penalmente, porque no se van a librar tan fácilmente
Yo soy correcto, soy honrado. Pero eso sí, me gusta que se cumpla la justicia. Y no se van a librar de mí. Y no se van a librar de la mano fuerte de la justicia. Y ahora están siendo investigados el fiscal y su equipo. Habrá personas inocentes, pero están siendo investigadas por la unidad de la Fiscalía de los Delitos contra la Corrupción. Así hay que actuar. Hay que darse el todo por el todo. Y distinguido señor ingeniero Guido del Toro, si usted me permite algo importante, hoy es el día 3 de febrero del año 2022, es el Día Internacional del Abogado. Loor a todos mis distinguidos colegas jurisconsultos y también a los distinguidos señores y señoras abogadas que hacen del día a día de la profesión la más importante aspecto significativo que nosotros debemos darle la valía, porque si no fuese por la existencia del abogado en el plano terrenal, definitivamente esto sería un caos. ¿Y sabe usted quién fue el primer abogado que tuvo la historia de toda la humanidad? Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Seguro. Claro que sí, mire usted. Claro. Estimado Ludwig, aprovecho también la oportunidad para saludar a todos los profesionales del derecho que nos están escuchando y a ti felicitarte también porque siempre has sido un hombre correcto dentro del deber. Así tiene que ser. Una autoridad puede ser sancionada, dice claro la Constitución, por acción u omisión. Y también el ciudadano común y corriente. Aquel ciudadano que conoce un delito y no denuncia, se convierte en cómplice, en encubridor. Entonces, hay que evitar también ese tipo de cosas. Quedan los conceptos claros, mi estimado Ludwig, en este tema. A mí me da mucha pena por el país porque, digo, ¿qué dirán en el exterior? O sea, la imagen del Ecuador cuando la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura renuncia y dice, es que me quitaron los poderes, me están limitando funciones, entonces para estar de títere mejor me voy, en otras palabras. Y digo, pero ¿qué más hay en el trasfondo? Que es lo que hemos analizado en este programa. Agradecerte tu presencia, como siempre, mi estimado Ludwig, gracias por ese aporte y seguiremos molestando, porque cada vez se presentan muchos y muchos más temas. Hay un tema que te invito para tratar la próxima semana y lo vamos a hacer también con el asambleísta Dalton Bacigalupo, que será este tema del aborto, ¿no es cierto? Unos a favor, otros en contra, pero hay que analizar muy detenidamente. Es un tema demasiado crítico, porque estamos hablando de una vida. Estimado Ludwig, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, señor ingeniero. Nuevamente, mi cáludo, afectuoso y respetuoso saludo a toda la zona, a todos los televidentes, a todos los cibernautas de la zona centro del país y a usted, señor ingeniero Guido del Toro, instarle para que con esa ciudadanía de bien colabore, acompañe dentro de la esfera pública, porque personas buenas, tenga la plena seguridad, señor ingeniero Guido del Toro, que existimos muchas, pero es la hora también de poner nuestro contingente. Ojalá lo pueda por lo menos analizar y considerar, y muchas gracias por su gentil invitación. El doctor Ludwig Álvarez Rengifo ha estado con nosotros aquí en Última Palabra de Élite Radio y Televisión, analizando este tema que es crítico, la seguridad jurídica en el Ecuador. Habrá tiempo para seguir discutiendo y buscando también más temas de interés dentro de la Administración de Justicia. En los próximos días también vamos a invitar a autoridades aquí de la provincia que están involucradas en la Administración de Justicia para que nos den su punto de vista. La pauta publicitaria y el mensaje de nuestros anunciantes y enseguida lo más destacado del día con el equipo periodístico de Élite Radio y Televisión. Ya volvemos, amigos. Nosotros somos el padre que se despide de su hijo cuando aún no ha despertado. Somos la mujer que madruga a abrir su negocio. Somos la primera venta del día. Somos las frutas, las flores. Somos ese sueño con el que te levantas y te vas a dormir. Somos ahorro, paz, trabajo. Tú nos das